Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren fantásticamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en uno de los temas que más nos apasiona y que, sin duda, está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy, amigos, tenemos una historia que ha explotado, una rivalidad que ha subido la tensión y que involucra a dos nombres que ustedes conocen y aman, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que está pasando. Si son fans de estas dos estrellas, si siguen de cerca sus carreras, sus vidas personales y, por supuesto, esa química que nos conquistó a todos, este vídeo es para ustedes. Vamos a ir más allá de los titulares y a intentar entender qué hay detrás de este supuesto enfrentamiento que tiene a la prensa y a los fans al borde de sus asientos. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta polémica, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y crecer juntos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La rivalidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás viven bajo una roca, Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Teología de Amor como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su relación en pantalla, la de Eda y Serkan, fue tan creíble, tan apasionada, que traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Las redes sociales ardían con cada foto juntos, cada comentario cómplice, cada aparición pública. Eran la pareja de moda, la pareja soñada. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo tan volátil del entretenimiento, las cosas no siempre duran para siempre. Su relación llegó a su fin hace un tiempo, para decepción de muchos de sus seguidores. Y si bien la ruptura en sí misma ya fue un tema de conversación, lo que realmente ha encendido las alarmas en las últimas semanas es la aparente tensión, la supuesta rivalidad que, según los rumores y las últimas informaciones, estaría marcando la relación actual entre Hande y Kerem. El título del vídeo ya lo dice todo: Hande Erçel responde a Kerem Bürsin y sube la tensión. ¿Pero qué significa realmente esto? ¿Qué ha dicho Hande? ¿A qué se refiere Kerem? Y sobre todo, ¿cuál es la verdadera naturaleza de esta rivalidad? ¿Es una guerra fría silenciosa, un desacuerdo profesional, o simplemente la prensa intentando crear una historia donde no la hay? Vamos a empezar por el principio. Recientemente Kerem Bürsin hizo unas declaraciones a la prensa turca que, al parecer, no sentaron muy bien a Hande. Sin entrar en detalles específicos de lo que dijo Kerem, la esencia de sus comentarios giraba en torno a la importancia de la continuidad y el crecimiento profesional, quizás haciendo alusión a las decisiones que cada uno estaba tomando en sus carreras después de Sen Kalkam. Se hablaba de proyectos, de ambiciones, de dar pasos hacia adelante en el mundo de la actuación y, quizás, de la visión que cada uno tenía sobre su futuro. Pues bien, estas palabras de Kerem, aparentemente casuales y profesionales, habrían llegado a oídos de Hande, y la respuesta que ella dio ha sido interpretada por muchos como una clara y directa contestación. Hande, conocida por su elegancia y su forma de manejar los medios, no se guardó nada. Se dice que cuando se le preguntó sobre los comentarios de Kerem, ella respondió de una manera que dejaba claro que no estaba del todo de acuerdo con la perspectiva de su expareja. Una de las claves de la respuesta de Hande, según lo que se ha filtrado, es que ella enfatizó la importancia de la autenticidad y de seguir su propio camino, sin dejarse influenciar por las opiniones o las presiones externas. Podría haber dicho algo así como que cada artista tiene su propio ritmo, sus propias metas y que lo más importante es ser fiel a uno mismo y a las decisiones que toma. Esto, amigos, es una respuesta sutil pero poderosa. No es una confrontación directa, pero sí un posicionamiento claro que indica que no está dispuesta a seguir una línea marcada por nadie más, ni siquiera por su exnovio. La tensión aumenta no tanto por un intercambio de insultos o acusaciones, sino por esa diferencia de visiones, por esa independencia que Hande está demostrando y que, al parecer, no encaja del todo con la visión que Kerem pudiera tener o que la prensa estuviera interpretando de sus palabras. Es como si Kerem hubiera lanzado una flecha al aire, una observación general sobre el desarrollo profesional, y Hande hubiera respondido con un escudo, defendiendo su autonomía y su criterio artístico. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Por qué se habla de rivalidad? Podríamos especular que tras una ruptura sentimental, es natural que las relaciones profesionales también se vean afectadas.
Quizás haya habido algún desacuerdo sobre proyectos futuros, sobre quién debería haber tomado ciertas oportunidades, o incluso sobre cómo se manejan sus carreras de forma individual. Las parejas que trabajan juntas, especialmente en el mismo medio, a menudo se enfrentan a presiones adicionales, y cuando la relación personal termina, la dinámica profesional puede volverse compleja. Imaginen la situación: ambos son actores exitosos, cada uno con su propio equipo de representación, con agentes que buscan los mejores proyectos para ellos. Si en algún momento hubo una coordinación o una visión conjunta sobre sus carreras, ahora cada uno está navegando por su cuenta. Y si además existe algún tipo de competencia tácita por los papeles más codiciados o por la atención del público, es lógico que surjan roces. La prensa, por su parte, juega un papel crucial en la creación de estas narrativas. Un comentario ambiguo de uno, una respuesta diplomática pero firme del otro, y boila. Tenemos una historia de rivalidad lista para ser publicada. Los medios adoran este tipo de conflictos, porque generan clics, generan debate y mantienen a los fans enganchados. No digo que no haya nada de verdad en todo esto, pero sí creo que a menudo se exagera para crear un drama más grande. Volviendo a la respuesta de Ande, hay un matiz importante. Su forma de responder no fue agresiva, sino más bien una reafirmación de su independencia y de su capacidad para tomar sus propias decisiones. Esto es algo que sus fans aplauden, porque ven en ella a una mujer fuerte, segura de sí misma y que no se deja pisotear. Por otro lado, algunos podrían interpretarlo como un intento de distanciarse definitivamente de Kerem, de marcar un territorio claro y decir: soy Ande Erçel, y mi camino es mío. Y aquí es donde la tensión sube. No es una pelea pública, no hay dardos venenosos explícitos, pero sí hay una clara diferencia de posturas y una respuesta que ha sido percibida como una réplica. Kerem quizás esperaba una reacción diferente, o tal vez no anticipó que sus palabras tendrían tanta repercusión. Y Ande, al responder, ha demostrado que está en control de su narrativa y que no va a permitir que nadie, ni siquiera su expareja, dicte cómo debe ser su carrera o su vida. Pensemos en los posibles escenarios que esto abre. ¿Podría esto afectar futuros proyectos conjuntos? Es poco probable que ambos vuelvan a trabajar juntos en una serie romántica después de esta dinámica, aunque nunca se sabe en el mundo del cine. Más bien podría significar que ambos se enfocarán en proyectos individuales y seguirán caminos paralelos, pero ahora con un trasfondo de esta aparente rivalidad. La prensa turca está ávida de detalles. Cada aparición pública de uno, cada historia en redes sociales, es analizada con lupa en busca de cualquier señal de reconciliación, de tensión, o de indiferencia. Si Ande no sigue a Kerem en redes, o viceversa, es noticia. Si uno comenta una publicación del otro, boom. Se desatan las especulaciones. Lo fascinante de esta historia es cómo refleja la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Dos personas que compartieron una conexión tan intensa, tanto profesional como personal, ahora navegan por aguas diferentes. Y la forma en que manejan esa transición, cómo responden a las preguntas de la prensa y cómo se presentan al público, es tan importante como sus actuaciones en sí. La respuesta de Ande en particular puede ser vista como un acto de empoderamiento. Al afirmar su independencia y su derecho a tomar sus propias decisiones, está enviando un mensaje a sus fans y a la industria. No es solo una actriz, es una empresaria de su propia carrera. Y si eso genera una rivalidad con Kerem, entonces que así sea. Ella está priorizando su crecimiento y su bienestar. Ahora, para ser justos, también debemos considerar la perspectiva de Kerem. ¿Fue él quien inició esta supuesta tensión? ¿O simplemente expresó una opinión honesta sobre el desarrollo profesional? A veces, lo que para uno es una observación inocente, para el otro puede ser una crítica velada o una forma de menospreciar sus logros. La comunicación es clave y en el mundo de las celebridades, la comunicación mediática es un arte complejo. Lo que sí es innegable es que la respuesta de Ande ha generado un revuelo considerable. Ha puesto el foco nuevamente en ella, ha reafirmado su posición y ha recordado a todos por qué es una de las actrices más seguidas y admiradas de Turquía. Su capacidad para responder con gracia, pero con firmeza, es algo que resuena con muchos. Y aquí es donde se pone interesante para nosotros, los que seguimos estas historias. ¿Cómo evolucionará esta dinámica? ¿Seguirán Kerem y Ande caminos completamente separados, o existirá la posibilidad de una reconciliación amistosa en el futuro?
Veremos a Ande en proyectos que la alejen aún más de la imagen que tuvo con Kerem, o explorará nuevos géneros. ¿Y Kerem cómo responderá a esta aparente respuesta de Ande? ¿Reiterará su postura, se mantendrá en silencio, o buscará aclarar las cosas? La prensa seguirá hurgando, los fans seguirán especulando, y nosotros seguiremos aquí, trayéndoles el análisis más completo y, esperamos, objetivo posible. Lo que está claro es que esta supuesta rivalidad, alimentada por las palabras y las respuestas, ha elevado la temperatura en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es un recordatorio de que incluso después de una relación sentimental, las dinámicas entre exparejas, especialmente cuando comparten el mismo ámbito profesional, pueden ser fascinantes y, a veces, un poco tensas. En resumen, lo que hemos visto es una aparente diferencia de opiniones o enfoques sobre el desarrollo profesional entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Kerem hizo unas declaraciones que, según se interpreta, podrían haber sido un comentario sobre la dirección de sus carreras. Hande, al ser consultada, respondió con una reafirmación de su independencia y de la importancia de seguir su propio camino, una respuesta que ha sido vista como una contestación directa y que ha aumentado la tensión entre ellos a ojos del público y de la prensa. Es una muestra de cómo las palabras, incluso las que parecen inofensivas, pueden tener un gran impacto y cómo las figuras públicas manejan sus vidas y carreras después de una ruptura. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis sobre la aparente rivalidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos intentado desentrañar los posibles motivos, las interpretaciones y las implicaciones de las recientes declaraciones y respuestas. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, intrigante y entretenido. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y analizar juntos todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. De verdad, agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí y para todo el equipo del canal. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay una rivalidad real? ¿Qué les pareció la respuesta de Hande? ¿Y qué esperan que suceda a continuación? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós.